Casi todos los días, millones de personas pasan por puentes, túneles, edificios y otras estructuras hechas por el hombre sin siquiera pensar en qué tan seguras son. Por supuesto, confiamos plenamente porque a simple vista parecen ser estructuras sólidas, parecen permanentes, y es como si fuera imposible que se derrumben. Pero si revisamos la historia, realmente podemos comprobar que no todo lo que parece fuerte es realmente fuerte, porque a veces incluso algunos de los proyectos más caros, más modernos y más conocidos del mundo todavía pueden causar tragedias si hay un pequeño error en el diseño, la construcción o el mantenimiento. Por eso, en este video vamos a ver algunos de los mayores fracasos de la ingeniería en la historia. Incluiremos en nuestra discusión puentes que colapsaron repentinamente en medio del tráfico, edificios que se derrumbaron y proyectos que costaron miles de millones de dólares, pero que terminaron en desastre. De hecho, muchas veces esto sucede por ahorrar tiempo o dinero. Por eso, el resultado ha sido la pérdida de vidas y la destrucción del medio ambiente. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido, así que vamos a empezar. Empecemos con el puente Tacoma Narrows. En 1940 se inauguró el puente Tacoma Narrows en el estado de Washington. En ese tiempo era uno de los puentes colgantes más largos del mundo. Mucha gente quedó asombrada por su elegante diseño y creía que era un gran logro de la ingeniería, pero la mayoría no sabía que ya estaba mostrando problemas incluso antes de que se completara totalmente la construcción. Cuando el viento soplaba fuerte, era notable cómo el puente se balanceaba. Era como un trampolín gigante que se movía hacia arriba y hacia abajo. Por eso, incluso le dieron el apodo de Galloping Gertie. En lugar de tomar en serio las advertencias, siguieron usando el puente. Una de las principales razones de esto era el dinero. Había un diseño anterior para el puente que era más resistente y más seguro, pero era más caro. Así que durante la Gran Depresión, cuando muchos proyectos estaban recortando gastos, los funcionarios eligieron el diseño más barato. Según los informes sobre el proyecto, se ahorraron millones de dólares con el plan elegido, pero al final el costo fue mucho mayor. Para reducir los gastos y el peso del puente, los diseñadores usaron una estructura más delgada en comparación con lo que se usaba normalmente en ese tiempo. Debido a esto, el puente se volvió más sensible al efecto del viento. En pocas palabras, no tenía la capacidad suficiente para controlar el movimiento cuando era golpeado por fuertes ráfagas de viento. Y cuando llegó el día 7 de noviembre de 1940 no había tormenta, ni siquiera hacía mucho viento. Pero mientras el viento soplaba sobre el puente, este empezó a oscilar más fuerte que antes. Poco a poco, el giro y la torsión de la propia calzada del puente se iban intensificando. Era como si una mano gigante lo estuviera retorciendo en direcciones opuestas. Uno de los testigos en ese momento fue Leonard Coatsworth, un periodista que estaba en el puente junto con el perro de su hijo. Mientras el movimiento del puente empeoraba, se vio obligado a abandonar su vehículo y correr para salvarse. Logró sobrevivir, pero el perro quedó dentro del vehículo debido al miedo extremo. Unos momentos después, la parte central del puente colapsó por completo. Cayó al agua de abajo mientras la gente miraba sin poder creer lo que estaba pasando. Lo más sorprendente es que esto no fue causado por un terremoto. Tampoco fue por una explosión o una colisión. La razón principal fue el efecto inusual del viento en el diseño del puente. Los ingenieros llaman a esto aeroelastic flutter. Es como si el viento empujara repetidamente un objeto hasta que su movimiento se hace cada vez más grande. Cuando llega al punto en que la estructura ya no puede soportar la fuerza, puede colapsar. Y eso fue exactamente lo que le pasó al puente Tacoma Narrows. Aunque no hubo muchas víctimas en ese incidente, fue una gran lección para todo el mundo de la ingeniería. Desde entonces, muchos países cambiaron la forma en que diseñan los puentes largos. Ahora, antes de aprobar un gran proyecto de puente, normalmente se somete a pruebas en túneles de viento. Los ingenieros primero hacen esto. Hacen un modelo pequeño del puente y lo colocan en una instalación especial donde se simulan diferentes fuerzas y direcciones del viento. El objetivo de esto es detectar de inmediato si hay debilidades en el diseño antes de que se construya la estructura real. En 1950, el puente Tacoma Narrows fue reemplazado por una nueva versión con un diseño más resistente y mejor protección contra los efectos del viento. Hasta ahora, la caída del puente Tacoma Narrows sigue siendo una de las lecciones más importantes en la historia de Indonesia, porque a veces no es suficiente que un proyecto sea bonito.
tampoco es suficiente ahorrar en costos. Cuando el diseño es incorrecto, incluso un puente enorme hecho de acero y concreto puede colapsar en solo unos minutos. Ahora vamos a hablar del Hotel Hyatt Regency. El 17 de julio de 1981, el ambiente era alegre en el Hotel Hyatt Regency en Kansas City, Missouri. Más de 1,600 personas se reunieron en el hotel para un evento de baile. Había familias, había parejas casadas, había amigos que solo querían disfrutar de la noche. Nadie sabía que en unos segundos todo se convertiría en una tragedia. Mientras continuaba la fiesta, de repente se escuchó un fuerte sonido de metal. Después de eso, hubo un estruendo muy fuerte al caer algo. Se colapsó una de las pasarelas elevadas dentro del hotel, y antes de que la gente pudiera reaccionar, también se derrumbó otra pasarela debajo de ella. Casi 60 toneladas de acero, concreto y otros materiales cayeron sobre las personas de abajo. En solo unos segundos, más de 100 personas murieron y cientos más resultaron heridos. Según las investigaciones después del desastre, no fue causado por un terremoto, tampoco fue por una explosión, y tampoco fue por la cantidad excesiva de personas. La verdadera razón fue un error en el diseño del soporte de las pasarelas. Para entenderlo mejor, pensemos en un columpio colgado. Si la cuerda del columpio es lo suficientemente fuerte, puede soportar el peso de una persona. Pero ¿qué pasa si de repente le agregas el peso de otra persona a la misma cuerda cuando no fue diseñada para eso? Es posible que se rompa. Eso fue lo que pasó en el Hyatt Regency. En el plan original, las dos pasarelas debían tener su propio soporte desde el techo. Eso significa que cada una soportaría su propio peso. Pero durante la construcción del proyecto hubo un cambio en el diseño. En el nuevo método, la pasarela superior seguía colgada del techo, pero la pasarela inferior estaba colgada de la pasarela superior. Por eso, el soporte de la pasarela superior ya no solo soportaba su propio peso, también tenía que cargar con el peso de la pasarela inferior. En pocas palabras, la fuerza que tenían que soportar las conexiones y los pernos casi se duplicó. Y ese fue el gran problema. En el papel, el cambio parecía pequeño, pero en la vida real esto tuvo un impacto enorme. Con el paso del tiempo, esos soportes soportaron un peso mayor del que podían aguantar, resistiendo hasta que llegó la noche en que finalmente cedieron. Cuando se cayó la pasarela superior, también arrastró la pasarela inferior. Fue como un efecto dominó, una tras otra se vinieron abajo. Después de la tragedia, las autoridades realizaron una investigación exhaustiva. Descubrieron que el cambio en el diseño fue la causa principal del colapso. Muchos ingenieros lo consideran como uno de los mayores errores en la ingeniería estructural del siglo XX. También hubo un gran caso legal contra las empresas involucradas en el proyecto. Se pagaron millones de dólares como compensación a las víctimas y sus familias. Más importante aún, este incidente cambió muchos estándares de ingeniería en Estados Unidos. La revisión de los diseños se volvió más estricta. La aprobación de cualquier cambio en la construcción se volvió más cuidadosa, porque esta tragedia demostró que a veces no es necesario que todo el edificio colapse para que ocurra una catástrofe. A veces basta con una sola decisión equivocada, un cambio en el plan y un soporte que no fue revisado adecuadamente, para causar una tragedia que cientos de familias nunca podrán olvidar. Lo siguiente en nuestra lista es el colapso del puente Seongsu. A veces un puente no se cae de inmediato. Antes de que ocurra el desastre, hay advertencias, hay grietas, hay quejas, hay señales de que algo está mal. Pero cuando no se le presta atención puede llevar a una tragedia. Eso fue lo que pasó en el colapso del puente Seongsu. En Seúl, Corea del Sur, este puente se inauguró en 1979 y cruza el río Han. Es importante porque miles de vehículos pasan por aquí todos los días. Pero para 1994, el puente ya soportaba una carga excesiva. Según las investigaciones, casi el doble de vehículos pasaban por el puente en comparación con lo que se había planeado originalmente. Además, había camiones pesados que también usaban el puente regularmente. Con el paso de los años, algunas partes de la estructura se fueron debilitando poco a poco. El 20 de octubre de 1994, los trabajadores notaron un problema en una parte del puente. En lugar de cerrar inmediatamente el área, la cubrieron primero con una placa de metal mientras esperaban la reparación. Al día siguiente, un conductor se sorprendió al ver una grieta, pero no se le prestó atención de inmediato. Solo unas horas después ocurrió la tragedia. De repente, una parte del puente colapsó. Entre los que cayeron estaban varios vehículos y un autobús de pasajeros. En solo unos segundos, una gran parte del puente se desplomó en el río. 32 personas murieron. También hubo muchos heridos.
La investigación reveló que hubo problemas en la construcción, el mantenimiento y la inspección del puente. Había partes que debieron haberse reparado antes. Hubo advertencias que no se atendieron de inmediato, y cuando todos esos problemas se juntaron, la estructura finalmente colapsó. Después del desastre, el gobierno de Corea del Sur realizó una inspección masiva de puentes y edificios en todo el país. Muchas estructuras tuvieron que ser reparadas. También hubo algunos funcionarios y personas involucradas en el proyecto que enfrentaron cargos. El puente Seong-su fue reconstruido y reabierto después de algunos años, pero hasta ahora sigue siendo un recordatorio de que incluso un puente que parece fuerte puede colapsar cuando se ignoran las advertencias. Lo siguiente en nuestra lista es el colapso de la tienda departamental Samsung. En 1995, uno de los peores desastres de ingeniería en la historia moderna sacudió a Corea del Sur. Y esta vez no fue un puente el que colapsó, sino una enorme tienda departamental. En el centro del distrito de Gangnam en Seúl, antes se encontraba la tienda departamental Samsung. Era uno de los centros comerciales más grandes del país. Cada día, miles de personas compraban aquí. Desde afuera, parecía sólido y seguro, pero por dentro había problemas que llevaban mucho tiempo ocultos. Lo más preocupante es que algunas personas ya sabían sobre esos problemas. Al principio, en realidad, no se planeaba construir una tienda departamental en ese lugar. El diseño original era para un edificio de oficinas. Pero mientras se llevaba a cabo el proyecto, cambiaron el plan. El edificio se convirtió en una tienda departamental. Se añadió un piso extra, se modificaron algunas partes de soporte. Algunas columnas se hicieron más pequeñas. También se quitaron algunas para tener más espacio dentro. En pocas palabras, el peso del edificio aumentó. Mientras tanto, la resistencia de algunas partes disminuyó. Al principio, parecía que aún era soportable, pero con el tiempo el peligro aumentaba. Unos años antes del desastre empezaron a aparecer grietas en algunas partes del edificio. Con el paso del tiempo aumentaron aún más. El 29 de junio de 1995, las grietas en el quinto piso se hicieron más grandes. Algunos empleados estaban preocupados. También hubo personas que notaron sonidos y movimientos extraños, pero no evacuaron todo el edificio de inmediato. Mucha gente seguía comprando adentro. Por la tarde ocurrió lo que todos temían. De repente, las principales estructuras de soporte del edificio colapsaron. En menos de medio minuto, una gran parte de la tienda departamental se derrumbó. Más de 500 personas murieron. Casi 1000 más resultaron heridas. Este es uno de los colapsos de edificios más graves en la historia moderna. En la investigación se reveló que la causa principal de la tragedia fue una serie de malas decisiones en el diseño, la construcción y la administración del edificio. Hubo cambios que no debieron hacerse. Hubo advertencias que no debieron ignorarse. Y hubo problemas que debieron haberse resuelto antes de que empeoraran. Hasta ahora, el colapso de los grandes almacenes Samsung sigue siendo un gran recordatorio de que en la ingeniería no se puede dejar de lado la seguridad a cambio de mayores ganancias o una construcción más rápida. Y ahora pasemos al desastre del derrame de petróleo del Prestige. No todos los desastres de ingeniería son puentes o edificios que se derrumban. A veces la víctima no es la gente, sino la naturaleza. El 13 de noviembre de 2002, un viejo petrolero navegaba cerca de la costa de España. Su nombre era MV Prestige. Llevaba a bordo una gran cantidad de fuelóleo. Mientras estaba en medio de un mal clima, el barco empezó a tener problemas serios. Aparecieron daños en el casco de la embarcación y empezó a filtrarse el aceite. El capitán pidió ayuda. Quería entrar al puerto más cercano para realizar reparaciones de emergencia. Pero según los informes y la investigación oficial, algunos países temían que el derrame de petróleo empeorara si permitían que el barco se acercara a sus costas. Por eso no le permitieron entrar de inmediato a los puertos cercanos. En cambio, permaneció en el mar mientras su condición empeoraba. Mientras las fuertes olas golpeaban el barco, la estructura se debilitaba aún más. Después de unos días, finalmente se partió por la mitad. Luego de eso, el barco se hundió. Al mismo tiempo, una gran cantidad de petróleo se derramó en el océano. El resultado fue uno de los peores desastres ambientales en la historia de Europa. Miles de kilómetros de costa se vieron afectados. Las playas se contaminaron. Murieron muchísimas aves, peces y otras criaturas marinas. Muchos pescadores también perdieron su sustento debido a la magnitud de la contaminación. En la investigación se descubrió que el barco ya era viejo y que había informes previos sobre su condición antes de que ocurriera el desastre. Las decisiones tomadas mientras la crisis empeoraba
también se convirtieron en el centro del debate. Muchos expertos debatieron si hubiera sido mejor permitir que atracara de inmediato para poder realizar las reparaciones. Hasta ahora, el desastre del MV Prestige sigue siendo uno de los mayores recordatorios de cuán grande puede ser el impacto de una reparación. Errores de ingeniería y de gestión, porque cuando el petróleo se derrama en el mar, no solo se pierde un barco, también los animales, los medios de vida y todo el ecosistema pueden verse afectados durante muchos años. Ahora, hablemos del colapso del túnel de Big Dig. ¿Qué pasa si un proyecto creado para hacer más seguro el viaje de las personas también se convierte en la causa de una tragedia? Eso es lo que sucedió en Boston, Massachusetts. Durante muchas décadas, uno de los mayores problemas de la ciudad fue el tráfico intenso. Todos los días los vehículos se amontonaban en las principales carreteras. Por eso las autoridades decidieron realizar un proyecto enorme. Lo llamaron The Big Dig. El plan era trasladar bajo tierra algunas de las autopistas más importantes de la ciudad para reducir el tráfico en la superficie. El proyecto comenzó a principios de los años 90. Se esperaba que se terminara en unos pocos años, pero mientras más pasaba el tiempo, más grande se volvía y más caro resultaba. El costo total alcanzó miles de millones de dólares. A pesar de esto, todavía se consideró como uno de los proyectos de infraestructura más grandes en la historia de Estados Unidos. Pero el 10 de julio de 2006 ocurrió algo inesperado. Mientras un vehículo pasaba por dentro del túnel, de repente cayó desde el techo un enorme panel de concreto. Se estima que pesaba unas 26 toneladas. Cayó directamente sobre el vehículo que estaba abajo. Una mujer falleció, mientras que su esposo, quien conducía, sobrevivió. Después del incidente, las autoridades realizaron una investigación exhaustiva. Aquí se descubrió que el problema estaba en el sistema de unión de algunos paneles de concreto en el techo del túnel. Había partes que dependían de un adhesivo especial o epóxico para mantenerse unidas, pero según los informes de los investigadores, la resistencia del material utilizado no era suficiente para soportar el peso durante un largo periodo de tiempo. Con el paso de los años, su agarre se fue debilitando poco a poco hasta que finalmente cedió por completo. Por esta razón, las autoridades se vieron obligadas a realizar una inspección exhaustiva en todo el sistema de túneles. Muchas partes tuvieron que ser reforzadas y reparadas. También hubo grandes multas y casos legales contra algunas de las empresas involucradas en el proyecto. Hasta ahora, The Big Dig sigue siendo una lección importante, porque demostró que, sin importar cuán grande o costoso sea un proyecto, una pequeña parte puede causar un problema enorme si no se revisa cuidadosamente. Ahora hablemos del desastre de Deepwater Horizon. Hay desastres de ingeniería que matan personas de inmediato, pero hay otros que no solo destruyen vidas, sino también todo el medio ambiente. Uno de los ejemplos más grandes de esto ocurrió en el Golfo de México en 2010. En medio del mar había una mina de petróleo enorme, una plataforma de perforación llamada Deepwater Horizon. Era propiedad de Transocean y BP, la utilizaba para buscar y extraer petróleo del fondo del océano. No era una plataforma petrolera común, era una de las plataformas de perforación más avanzadas de su tiempo. Podía trabajar en partes muy profundas del mar y perforar varios kilómetros hacia abajo bajo el lecho marino. Durante muchos años logró perforar pozos petroleros con éxito. De hecho, fue reconocido en ese entonces por su excelente historial. Pero en 2010 todo cambió. Enviaron la Deepwater Horizon al yacimiento petrolero Macondo, un lugar con un enorme depósito de petróleo. El problema es que también era uno de los lugares más difíciles y peligrosos para perforar. Mientras más profunda era la perforación, mayor era la presión bajo tierra. Es como una botella de refresco que ha sido agitada durante mucho tiempo. Si se abre de manera incorrecta, su contenido puede explotar. Por eso es muy importante sellar correctamente el pozo, usando cemento y otros sistemas de seguridad. Pero según las investigaciones de las autoridades en Estados Unidos, hubo una serie de errores en el proyecto. Se tomaron decisiones para ahorrar tiempo y costos. Hubo advertencias de algunos empleados ingenieros que no recibieron suficiente atención. Y había señales de que había un problema dentro del pozo. El 20 de abril de 2010 llegó la tragedia. De repente subió el gas natural desde debajo de la tierra. La presión era muy fuerte. El gas entró en la plataforma de perforación y en cuestión de segundos hubo una explosión enorme. Esto fue seguido por un incendio intenso. 11 trabajadores murieron. Muchos más resultaron heridos. Después de arder durante casi 2 días, toda la plataforma se hundió en el mar. Pero la tragedia no terminó ahí.
Cuando se hundió la Deepwater Horizon, el petróleo seguía filtrándose del pozo dañado en el fondo del mar. Cada día, miles de barriles de petróleo se esparcían por el océano. Poco a poco, el petróleo espeso se extendió por gran parte del Golfo de México. Las aves estaban cubiertas de petróleo. Los peces, los delfines y otras criaturas marinas también se veían afectados. Muchas costas se contaminaron. También se vieron afectados los medios de vida de los pescadores y los negocios turísticos en las zonas cercanas. Las empresas y las autoridades intentaron diferentes métodos para detener la fuga. Se colocaron tapas especiales en el pozo. Se usaron químicos para reducir la propagación del petróleo. Pero los primeros intentos no tuvieron éxito de inmediato. Tomó casi 87 días antes de que finalmente se pudiera controlar la fuga. Según los informes oficiales del gobierno de Estados Unidos, millones de barriles de petróleo se derramaron en el mar antes de que finalmente se cerrara el pozo. Esto se considera como uno de los peores desastres ambientales en la historia de Estados Unidos. Después de la investigación, se descubrió que no fue solo un error lo que causó el desastre. Esto fue resultado de una serie de malas decisiones, falta de medidas de seguridad y advertencias que no se atendieron de inmediato. BP pagó miles de millones de dólares en multas, compensaciones y programas de restauración ambiental. Hasta ahora, el desastre de Deepwater Horizon sigue siendo estudiado en cursos de ingeniería y seguridad en todo el mundo, porque demostró que cuando la seguridad se deja de lado en favor de la rapidez, el ahorro o la producción, no solo un proyecto puede arruinarse. Incluso el mar, la naturaleza y el sustento de millones de personas pueden verse afectados durante muchos años. Ahora, hablemos del colapso del puente Primary 35W. El 1 de agosto de 2007 era hora pico en Minneapolis, Minnesota. El puente Primary 35W estaba lleno de vehículos. Había autos, camiones, materiales de construcción y un autobús escolar con niños a bordo. Todo parecía un tráfico normal, pero alrededor de las 6:05 de la tarde, de repente el puente colapsó. En cuestión de segundos, una gran parte cayó al río Mississippi. Muchos vehículos cayeron junto con el acero y el concreto. 13 personas murieron. Más de 140 resultaron heridas. En la investigación de la NTSB se descubrió que el problema principal estaba en las placas de unión. Las placas de unión son como grandes piezas de acero donde se conectan las partes del puente. Si esta pieza es débil, toda la estructura del puente puede debilitarse. En el caso del puente Primero 35W, había placas que eran demasiado delgadas desde el diseño original. Con el paso del tiempo, el peso del puente aumentó debido a modificaciones y reparaciones. El día del colapso había tráfico y materiales de construcción pesados encima. Eso significa que se combinaron el peso y la parte débil del puente fue la primera en ceder. Después de eso, las demás partes colapsaron una tras otra. El puente, que diariamente era cruzado por miles de personas, colapsó en medio de la hora pico. La lección aquí es simple: que el puente lleve mucho tiempo en pie no significa que siga siendo seguro. Es necesario revisarlo regularmente. También es necesario entender cuáles son las partes realmente débiles, porque a veces solo una delgada pieza de acero puede soportar todo el peso de una catástrofe. Ahora pasemos al colapso del puente Morandi. El 14 de agosto de 2018 estaba lloviendo fuerte en general en Italia. En medio del mal clima, de repente se derrumbó una gran parte del puente Morandi. Este puente no era un puente ordinario. Pasaba por encima de casas, carreteras, vías de tren y un río. Durante mucho tiempo fue considerado un símbolo de la ingeniería en Italia. Pero detrás de su apariencia robusta había un problema que llevaba mucho tiempo empeorando. El puente Morandi tenía un diseño peculiar. Tenía cables envueltos en concreto. Se veía bien, pero había un gran problema. Cuando los cables están dentro del concreto, es difícil ver si ya se están oxidando. Y como Génova está cerca del mar, siempre hay salitre en el aire. También hay contaminación del entorno. Con el tiempo, el agua y la sal pueden entrar en el concreto. Cuando llegan al acero, comienza la corrosión. Y cuando el acero se oxida, pierde su fuerza de agarre. Según investigaciones e informes, desde hace tiempo ya había preocupaciones sobre la condición del puente. Se realizaron algunas reparaciones en los últimos años, pero estas no fueron suficientes para evitar el colapso total. Cuando una parte del puente cedió y los vehículos que pasaban por ahí cayeron, 43 personas murieron. Muchas familias perdieron a sus seres queridos. También hubo casas y edificios dañados en los alrededores. Después del desastre, lo que sucedió se convirtió en una gran pregunta en Italia. ¿Cómo se derrumbó un puente del que durante mucho tiempo estuvieron orgullosos?
¿Cómo no se pudo evitar el peligro? Si ya había señales antes, el puente Morandi se convirtió en un recordatorio para todo el mundo. Aunque el creador sea famoso, aunque el diseño sea bonito, aunque haya estado en uso por mucho tiempo, si el mantenimiento es insuficiente y las advertencias no se toman en serio, un símbolo de progreso puede colapsar en solo unos segundos.